Bueno, entramos tarde para comenzar este capítulo 7 de El Libro de Números, pero aunque sea una horita le vamos a dar. Aunque yo esté muy cansada y que yo estaba el día entero haciendo mil cosas, pero no me podía resistir de aunque fuera a dar una horita de estos capítulos de este libro de números, porque ya lo comenzamos. Terminamos el 6 ayer, dividido en dos videos porque se cortó. Se cortó el video con una llamada que me entró. Pero hoy Dios permita, nuestro Padre Celestial así permita que la internet funcione bien, que no entren llamadas y que no hayan distracciones y que podamos por lo menos recibir todo lo que podamos, todo lo que Él presente hoy, aunque sea en una horita. Vamos a ver cuánto tiempo nos va hoy. Así que Padre, en este momento te invoco aquí tu presencia hermosa sentado con nosotros, así como niños alrededor de papá. Que estemos todos atentos en este momento, papá, aunque estemos así los que estamos en vivo, totalmente exhaustos de este día, pero así mismo nosotros estamos buscando recibir tu palabra de una manera con emoción, Padre, con amor sobre todo, que se siga grabando en estos corazones nuestros, que se siga escribiendo, que se siga adaptando a quiénes somos nosotros, a entender quiénes éramos nosotros antes de estar en desconocimiento, Padre. Queremos conocer ese hombre perfecto que tú diseñaste antes de que se contaminara, Padre. Nosotros queremos ser esas personas nacidas ahora con este espíritu de sabiduría tuyo, Padre, santificadas por tu palabra, Padre. Que seamos hermanos así mismito de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, de ese hermano mayor, de ese hijo amado tuyo, que también seamos considerados hijos amados por ti a causa de todo lo que hemos tenido que atravesar para convertirnos en personas merecedoras de tu herencia, Padre, de esa nueva Jerusalén, de ese espíritu de sabiduría en nuestro interior para poder entrar a esa vida eterna en esa nueva Jerusalén. Padre, gracias te damos por todo lo que no hemos visto, pero ya sabemos que está cumplido. Y gracias por el proceso que cada uno estamos atravesando, porque eres tú el único que conoces todo lo que se está atravesando alrededor nuestro. Nosotros solamente conocemos el camino que estamos andando, pero todo lo que hay alrededor eres tú quien lo conoce. Por eso eres tú quien nos lleva dirigiendo en cada uno de esos caminos, si es a la derecha, a la izquierda o de frente, Padre. Gracias nuevamente te doy, y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, de tu espíritu de sabiduría, doy comienzo a este capítulo 7 de este libro de Números, Padre. Amén y amén. Ay, 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 qué emoción. Voy a poner una alabanza que ya le he puesto en otras ocasiones, obviamente todas las que tengo aquí ya las he puesto, pero esta en específico no sé por qué estaba resonándome mucho minutos antes de comenzar. Esa es cuando él dice esa es la que quiere. Vamos a poner Llévame a tu santuario, que nuevamente les explico que es letra y melodía inspirada en esos salmos que nos dicen, que nos explican más bien cómo nosotros podemos entrar a ese lugar santo de nuestro Padre, ese monte Sión, cuando regrese nuestro Mesías, y es con un corazón puro y unas manos limpias. Y esta letra y melodía fue inspirada en ese tipo de información, ¿verdad? Escrita en esa escritura, pero fue dirigida de nuestro Padre Celestial hacia Darlene Cole, estudiante preciosa ella, de Chile. Así que vamos a poner aquí. Hermoso rostro, yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. Tu hermoso rostro, yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. En tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad. En tu presencia
permanecer, sentir el perfume de tu santidad. Llévame al lugar más alto donde tú estás, en tu santuario y permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás, en tu santuario permanecer y adorar. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para mí, para ti. Entúbreme en tu santidad, que tu gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Llévame al lugar más alto donde tú estás, a tu santuario, y allí permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás, a tu santuario, ve allí permanecer y adorar. Por toda la eternidad. Así que vamos a empezar, pero yo voy a empezar hoy con esa bendición magistral, la que se le conoce como bendición arónica, que fue el final del capítulo 6. Porque eso, el enemigo estaba tan y tan molesto ayer, cuando yo estaba entregando estos primeros capítulos de Números. ¿Por qué? Porque aquí en ese último capítulo que dimos en la clase de ayer, ese capítulo 6, me disculpan porque yo no sé, pero esto parece que no está en perfecta limpieza, porque veo, estamos en vivo,
Porque ayer, mientras yo estaba leyendo esos primeros 6 capítulos de Números, ustedes vieron toda la cantidad de distracciones que hubo, ¿verdad? Desde la internet, que eso yo no sé por qué pasa de esa manera, porque yo aquí tengo un internet perfecta en todo momento, hasta que voy a entregar una buena clase de estos libros sagrados. Pero también esa llamada que aún habiéndome entrado llamadas en otras clases, nunca me habían tumbado una clase. Y la tercera, yo no podía creer que fue justo cuando yo iba a comenzar a leer esa bendición. No fue casualidad. Les digo algo, esa bendición se le conoce como la bendición arónica porque es la bendición que entrega, que nuestro Padre Celestial le encomendó al sumo sacerdote para que la entregara a los hijos de Israel. ¿Y qué quiere decir eso? Esa bendición es para que quien sea escogido como sumo sacerdote, que en este caso es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, ha sido escogido como sumo sacerdote de Israel. Y esa Israel les he contado que es la que está naciendo ahora con este espíritu de sabiduría y de entendimiento, una nación que es sabia y entendida. Esa es su distinción ante las demás naciones. ¿Por qué es sabia y entendida? Porque es la única nación que obedece de corazón la instrucción de nuestro Padre Celestial, su Torah. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Conoce esta palabra, la enseña a otros, lleva esos tesoros de sabiduría escritos en su corazón, tiene reservas de entendimiento, de la misericordia no se ha apartado y lleva esa verdad de la Torah en todo momento, ¿verdad? La defiende donde sea. Eso es la verdadera Israel, la que está naciendo en este momento. Pero esta bendición era para esas personas. De parte solamente la podía entregar el sumo sacerdote. Y dice, y sus hijos, o sea, las personas que llevaran no solo el linaje de sangre de Aarón, como está escrito aquí en lo literal, sino las personas que llevaran esos linajes o ese remanente más bien de ese sumo sacerdote, que en este caso es nuestro Mesías. Los escogidos son los únicos capacitados a causa de llevar esa sabiduría en ellos, de entregar esta bendición hacia otros hijos de Israel que todavía no han obtenido esta grandeza. Vamos a leerla. Así fue que terminamos la clase de ayer, en la segunda mitad de la clase, ¿verdad? En el segundo video que se tuvo que hacer. Dice en el capítulo 6, 22, dice: habló Yoquebed a Moisés diciendo, habla a él Aarón. Recuerden, él Aarón no es lo mismo que Aarón. El Aarón es Aarón lleno de sabiduría, lleno de ese Espíritu Santo en su interior. Él como profeta. Dice, habla a él Aarón y a sus hijos, diciendo, de esta manera bendecirás a los hijos de Israel, diciendo, no es a todo el mundo, es a quien haya ya comenzado a ser parte de esos hijos de Israel, no es a los gentiles. Es a los que obedecen los mandamientos del Padre con todo su corazón. A esos es que hay que ir bendiciendo. ¿A quién bendijeron con ese nombre magistral llamado Israel? A Jacob. ¿Por qué? No fue Esaú, que es su hermano. Estuvimos entregando recientemente, unos meses atrás, una enseñanza que se llama Esaú versus Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú representa al fin del mundo, y eso es una escritura que está en el libro de Esdras, en el cuarto libro de Esdras, y Jacob representa al comienzo del mundo que viene. ¿Por qué? Porque Esaú, que era su hermano gemelo, era una persona que no le interesaba aprender nada de la sabiduría del Padre, de los mandamientos, de lo que había que obedecer. Posiblemente obedecía 2 o 3, pero era como por medio de rituales, sin entendimiento. ¿Y qué pasa? Jacob era todo lo contrario. Era un hombre que buscaba de corazón conocer las sagradas escrituras del Padre, su palabra, su sabiduría. Buscaba tener esa intimidad con Él, buscaba tener esa relación con Él. Y era él lleno de espíritu de temor hacia el Padre, siempre buscando cómo agradarle. Por eso es que fue merecedor
luego de haber tenido ese encuentro toda esa noche, ¿verdad? Con ese ángel del Padre, que representa a ese ángel del Padre, con ese espíritu de sabiduría, forcejeando con él hasta que logra vencer. Que representa esa noche cuando él estuvo en la pelea con ese ángel, que él venció toda una noche, toda una tiniebla, toda una etapa de enfrentamientos medio de tinieblas, como nos pasa a nosotros, procesos por los cuales tenemos que atravesar que no son nada agradables. Pero ese momento fue lo que a él le permitió vencer contra el mundo. Lo único que vence contra el mundo, y así lo dice una escritura clara, es el espíritu de sabiduría. Y así también nuestro Mesías hablaba, que él ya había vencido al mundo, que no nos preocupáramos, porque él es ese espíritu de sabiduría. Esa es la gran bendición que se le entrega a Jacob cuando el Padre le cambia el nombre a Israel. Te has convertido en alguien que has vencido ante el mundo y ante mí mismo. ¿Por qué? Porque te has ganado el espíritu de sabiduría en tu interior que te permite la vida eterna. Por eso fue que Jacob dijo, estuve frente a frente al Padre Celestial y me preservó la vida, porque Él le entrega la vida eterna, le preservó la vida. Y eso es lo que a nosotros nos entregan cuando nos convertimos en Israel. Por eso tenemos que ser merecedores, ser como ese Jacob, llenos de ese espíritu de temor hacia el Padre, que busquemos en todo momento cómo agradarle, cómo obedecerlo de corazón, y enfrentando cualquier situación que se nos presente con ese entendimiento y esa sabiduría para ser merecedor de obtener ese espíritu de sabiduría en nuestro interior que nos permita tener esa vida eterna, de tener el Mesías en nuestro interior, ese Espíritu Santo. Por eso es que esta bendición solamente era para esas personas que habían sido ya merecedoras. Y entonces dice aquí, de esta manera bendecirás a los hijos de Israel, ¿ver? A los que ya han sido merecedores de esta bendición, diciéndoles, Yud-Kei-Vah-Kei te bendiga y te guarde. Yud-Kei-Vah-Kei haga que su rostro resplandezca sobre ti. Su rostro, que ya yo les mencioné, que es esa gloria de él, ese fuego que vemos detrás de ese sol. Y eso es la sabiduría de él. Dice, y sea misericordioso contigo, porque se sobreentendía que todas estas personas que veníamos, había que estar ahora buscando ese perdón del Padre. Porque no íbamos ni a entender que estuvimos en tanto desconocimiento que estábamos completamente en contra de nuestro propio Padre Celestial, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos, inconscientemente. Dice, Yud-Kei-Vah-Kei levante su rostro sobre ti y te dé paz. Y esa paz se refiere al Shabbat milenial, el 7º milenio que nuestro Mesías viene a reinar. Y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué nombre pondrán encima de nosotros? Cuando dicen en el Apocalipsis que vienen a destruir la tierra, y viene un ángel y dice, todavía no me destruyas nada hasta que yo pueda sellar en las frentes a estos siervos del Padre, a estos escogidos, esos 144,000. Y era poniéndoles el nombre del Padre en la frente, esa sabiduría. Eso también está en Apocalipsis 3:7, a esa comunidad escogida de Filadelfia. Esos son los escogidos, que se le va a estar entregando el nombre del Padre, que se le ha entregado al Hijo, que es su propia sabiduría. Así que vamos a empezar el 7. Ya yo les entregué esta bendición solamente a quienes están escuchando y actuando. No es solamente escuchar para dormir en paz, porque a mí me han dicho que, ay, es que yo te escucho y yo duermo con esa paz. Y yo acá estoy como que, yo quiero escuchar, yo quiero pensar que eso fue algo bueno, ¿verdad? Que fue algo bueno de que que te estoy entregando paz indirectamente con la palabra del Padre, y que no sea que es que la voz mía es tan y tan y tan sweet que te hace dormirte y no acordarte de nada. Así que vamos a pensar que es eso mismo, que están escuchándome, pero actuando, recibiendo la paz porque están actuando, obedeciendo. Dice el capítulo 7. El día en que Moisés hubo establecido completamente el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus instrumentos, asimismo el altar y todos sus utensilios, los ungió y los santificó. Y aconteció que los príncipes de Israel, los líderes de cada una de las tribus, eso se les conoce como los príncipes de Israel,
cabezas de las casas paternas, que eran jefes de las tribus, ¿ves? Y estaban sobre los que fueron contados, ofrendaron. Y trajeron su ofrenda ante Yoquebakei, 6 carretas cubiertas y 12 bovinos, una carreta por cada 2 de los príncipes, y por cada uno un toro, y los llevaron ante el tabernáculo. Y Yoquebakei habló a Moisés diciendo, acéptaselos, y que sean para realizar el servicio del tabernáculo de la asamblea, y los entregarás a los levitas, a cada uno según su servicio. Y Moisés tomó las carretas y los bovinos y los dio a los levitas. A los hijos de Gershón dio 2 carretas y 4 toros según su servicio. A los hijos de Merari dio 4 carretas, 8 toros según su servicio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Cohat no dio nada, porque el ministerio del santuario que estaba a su cargo lo transportaban sobre sus hombros. Yo no sé, pero estos específicamente que venían de los levitas, pero eran como que diferentes a los demás levitas. El Padre nos va a ir explicando más adelante, pero ya Él nos está indicando que hubo una parte de levitas que solamente estaba predestinada a cargar con la carga, más bien, ¿verdad? Perdón la redundancia, pero a transportar la carga del tabernáculo, pero no recibían de las ofrendas, ¿verdad? Y dice, y tampoco se podían acercar a los utensilios, no los podían tocar, solo podían cargarlos, montaje, desmontaje, pero no podían tocar los utensilios sagrados. Dice, los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar, el día en que fue ungido, presentando los príncipes su ofrenda ante el altar. Y Yoquebakei dijo a el Moisés, recuerden, no a Moisés, a el Moisés. Moisés ya lleno del espíritu de sabiduría de nuestro Padre, siendo ya un profeta. Dice, ellos traerán su ofrenda, cada príncipe en su día, para la dedicación del altar. El que trajo su ofrenda el primer día fue Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y su ofrenda fue una bandeja de plata, cuyo peso era 130 shekels, y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario. Ambos llenos de harina selecta mezclada con aceite para una minja. Y recuerden que yo les entregué que luego vamos a seguir, cuando terminemos el libro de Números, seguiremos con Deuteronomio, que es espectacular, y luego seguiremos con el próximo libro que le sigue a la Biblia, que si no me equivoco, libros que aún siendo robados le pertenecían a la Biblia. Yo me voy a encargar de seguir leyendo con ustedes, que el próximo después de Jubileos, después de Deuteronomio le sigue Jubileos, y en esos libros vamos a ir entendiendo todavía más de lo que yo les entrego. Por eso aquí dice que el tazón y la bandeja estaban llenos de harina selecta mezclada con aceite para una minja, una ofrenda de alimento. Pero en esos otros libros también nos decía que representaba esa harina y que representaba ese aceite. Y esa harina representa la base de esta palabra del Padre. ¿Con qué se hace el pan? La palabra del Padre, la palabra de vida era nuestro Mesías, que es esta palabra del Padre que ofrece la vida eterna, ofrece el espíritu de sabiduría que entrega la vida eterna. ¿Y con qué se hace el pan? Con la harina, ¿no? Entonces, por eso es que esa harina selecta representa a lo que es el conocimiento de la palabra del Padre, pero el aceite representa el entendimiento, aceite puro, lo que llevaban esas vírgenes al momento de estar esperando ese novio, reservas de aceite para mantener esas lámparas encendidas, que era reserva de entendimiento para mantener esos espíritus del Padre en su interior. Están entregando aquí esta ofrenda ya a Judá, ¿verdad? El cuarto hijo de Jacob, de la tribu donde viene nuestro Mesías, la sabiduría, y viene entregando una ofrenda que estaba llena de conocimiento y entendimiento, es lo que quiere decir aquí. Dice, un cucharón de oro de 10 shekels,
lleno de incienso. El incienso representa nuestras oraciones. Un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente. Un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Nachshon, hijo de Aminadab. El segundo día, Netán, el hijo de Suar, el príncipe de Issacar. Recuerden, otra de las tribus. Esos nombres se los tienen que grabar, porque aún hasta en el Apocalipsis, cada uno de esos nombres está escrito en cada una de las puertas de la Nueva Jerusalén. Cada uno de esos nombres son las tribus donde los 144,000 escogidos van a estar divididos. Por eso son tan importantes reconocer cuáles son los nombres de los 12 hijos de Israel, 12 hijos de Jacob, que componen a la nación de Israel, porque toda la Biblia estará hablando de esos 12 nombres. En realidad son 14 nombres que nos debemos aprender, porque son 12 tribus, pero como José tuvo la bendición de haberse dividido en 2 tribus, porque su papá adoptó a sus 2 hijos, Efraín y Menasé, pues por eso se completan las 12, pero son 14 nombres. Dice, el segundo día, Netanael, hijo de Suar, príncipe de Issacar, otra de las tribus, trajo su ofrenda. Presentó como ofrenda una bandeja de plata cuyo peso era de 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclado con aceite para una minjá, una ofrenda de alimento. Un cucharón de oro de 10 shekels lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año, para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Netanel, el hijo de Suar. Al tercer día, Eliab, el hijo de Gelón, príncipe de los hijos de Zebulún, otra de las tribus, trajo su ofrenda. Su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minjá, una ofrenda de alimento. Un cucharón de oro de 10 shekels lleno de incienso. Shekels realmente son la medida, más bien la moneda o medida que se utilizaba como monetarias. Dice, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. Al cuarto día, Elitzur, hijo de Shedeyur, príncipe de los hijos de Rubén, que será el primer hijo de Jacob, trajo su ofrenda. Su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minjá, una ofrenda de alimento. Un cucharón de oro de 10 shekels llenos de incienso, un novillo de carnero, un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Elitzur, hijo de Shedeyur. Al quinto día, Shelumiel, hijo de Surishadai, príncipe de los hijos de Simeón, el segundo hijo de Jacob, trajo su ofrenda. Su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minjá, una ofrenda de alimento. Un cucharón de oro de 10 shekels llenos de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Shelumiel, el hijo de Surishadai. Al sexto día, Eliacab, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, otro de los hijos de Jacob, trajo su ofrenda.
Su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minjá. Un cucharón de oro de 10 shekels lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Eliacaf, hijo de Deuel. Al séptimo día, Elishama, hijo de Amiyud, príncipe de los hijos de Efraín. Efraín, que fue uno de los hijos de Joseph, el que nació segundo, pero le dieron la bendición de ser el primogénito. Ese es el remanente, el peor que se portó, porque literalmente Efraín fue el más rebelde, y hoy está Efraín naciendo, ¿verdad? Con este remanente está naciendo, ¿verdad? Como hijos de José, perdidos como ovejas perdidas, y están literalmente reconociendo su error, ¿verdad? Estamos reconociendo nuestro error de estar alejados de la palabra del Padre, del desconocimiento y de la obediencia que teníamos que llevar. Y dice, al séptimo día Elishama, hijo de Ammihud, príncipe de los hijos de Efraín, trajo su ofrenda. Su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era de 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minjá. Un cucharón de oro de 10 shekels lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Elishama, hijo de Amiyud. Al octavo día trajo su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedashtur, príncipe de los hijos de Menashe, el hermano de Efraín. Ellos dos venían representando a la tribu de José, su papá. Dice, su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minja, un cucharón de oro de 10 shekels lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, el hijo de Pedashtur. Al noveno día, Abidán, el hijo de Gidoni, príncipe de los hijos de Benjamín, que era el hijo más pequeño de Jacob. Recuerden que ellos tres estaban a uno de los lados del tabernáculo, si no me equivoco, era al lado sur. Si no me equivoco, al lado sur estaban ellos tres juntos. Dice, su ofrenda fue de una bandeja de plata cuyo peso era de 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minjá. Un cucharón de oro de 10 shekels lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gidoni. Al décimo día, Ahieser, hijo de Amishadai, príncipe de los hijos de Dan, trajo su ofrenda. Su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minjá, un cucharón de oro de 10 shekels, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Ahieser, hijo de Amishadai. Al 11º día, Pagiel, hijo de Ocrán, príncipe de los hijos de Asher, trajo su ofrenda. Su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era 130 shekels y un tazón de plata de 70 shekels,
según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minjá, un cucharón de oro de 10 shekels llenos de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocram. Al 12º día, Ahira, hijo de Einán, príncipe de los hijos de Naftali, trajo su ofrenda. Su ofrenda fue una bandeja de plata cuyo peso era 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels según el shekel del santuario, ambos llenos de harina selecta mezclados con aceite para una minja, un cucharón de oro de 10 shekels lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda de humo ascendente, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 cabras y 5 corderos de un año para un sacrificio de ofrendas de paz. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Einán. Esta fue la dedicación del altar el día en que fue ungido por los príncipes de Israel. 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 130 shekels y cada tazón 70 shekels. Todos los utensilios de plata pesaban 2.400 shekels según el shekel del santuario. Y cuando nosotros estamos aquí leyendo en cuanto a lo que es el oro, la plata, el bronce, nosotros empezamos a ver desde Éxodo cómo nuestro Padre le daba un valor diferente a las cosas sagradas según el material. Vimos que lo que era más sagrado, que era la menorá, el arca, el testimonio, ese tipo de elementos, eran construidos en oro puro. Ni siquiera era oro común, era oro puro, procesado por completo. Imagínense cómo somos esos escogidos, así, como ese oro puro. Pero luego, mientras él se iba, él empezó el diseño desde adentro del tabernáculo, desde lo que estaba dentro en el centro, así como nuestro corazón hacia afuera. Y cuando él iba entregando el diseño de otros elementos que estaban más afuera, ¿verdad? Mientras más se iba hacia afuera del tabernáculo, él iba entregando otros materiales. Primero comenzó con ese oro puro, después comenzó con otros materiales que eran ¿en qué? En oro regular. Después habló de otros materiales que eran en plata y luego al final habló de unos de bronce. Y en este caso está viendo unas ofrendas que unas, ¿verdad? Dice 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 130 shekels, cada tazón 70 shekels. Todos los utensilios de plata pesaban 2.400 shekels. O sea, hay mucha más plata que oro. Así somos los escogidos, bien poquitos entre tanta gente, ¿verdad? Aún gente que será salva, todavía no pueden ser consideradas oro puro, porque serán siervos la plata será sierva del oro puro. Vamos a decirlo así. El oro tiene que ser procesado y el oro puro más procesado, pero la plata no necesita tanto proceso. Entendimos ahí, ¿verdad? Dice, todos los utensilios de plata pesaban 2.400 shekels según el shekel del santuario. Los 12 cucharones de oro llenos de incienso pesaban 10 shekels cada uno según el shekel del santuario. Todo el oro de los cucharones fue 120 shekels. ¿Y dónde hemos visto ese número nuevamente? 120, la edad de Moisés, cuando se lo llevan al cielo, porque se dice que murió, pero nunca encontraron el cuerpo. Y también fueron los años que nuestro Padre le dio a las generaciones antes del diluvio como advertencia. ¿Y qué quiere decir eso? Esos 120 son 100 jubileos, que los jubileos son cada 50 años. Si multiplicamos 120 por 50 nos da 6.000 años. Y son los 6 milenios que nosotros ya llevamos aquí en la tierra, justamente terminándolos para el regreso del Mesías, que es justamente ya terminando este 6º milenio, comenzando el 7º. Dice,
Por eso es que también el Padre dijo, cuando se corrompieron Adán y los hombres, que él dijo que él nunca más iba a permitir que su espíritu viviera eternamente con los hombres, que solamente le iba a dar 120 años de vida. Y era eso, que su espíritu no podía habitar en ese tipo de hombres contaminados, que a ese tipo de hombre contaminado solamente le daría 120 jubileos de vida, 6.000 años, porque estos otros que estamos naciendo ahora estaremos con su espíritu viviendo eternamente. Dice ahora, los 12 cucharones de oro llenos de incienso pesaban 10 shekels cada uno según el shekel del santuario. Todo el oro de los cucharones fue 120 shekels. Todos los toros para ofrenda de humo ascendente fueron 12 carneros, 12 corderos de un año con su minja, su ofrenda de alimento, y 12 los machos cabríos para ofrenda por el pecado. Todos los toros de las ofrendas de paz fueron 24, los carneros 60, las cabras 70 y los corderos de un año 60. 60. Esta fue la dedicación. Cada uno de estos números representa muchísima profecía en cuanto a la cantidad de ancianos que se representan en el Apocalipsis. Los ancianos son líderes llenos de sabiduría, o sea, sabios, obviamente, de la sabiduría del Padre, no la de los hombres, y entre otros tipos de líderes. Recuerden que yo les dije que cuando estemos leyendo el libro de Enoch van a ver la visión llena de animales que tenía Enoch y van a entender más claro todos estos animales del sacrificio y todas esas cosas según esa visión que tuvo Enoch. Con toros, con vacas, con ovejas y con todos esos animales. Dice, y cuando Moisés entraba al tabernáculo, esta fue la dedicación del altar después que fue ungido. Estoy en el 789. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo de la asamblea para hablar con él, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial, escuchaba la voz de uno que le hablaba desde el asiento de la misericordia que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubín. Entonces hablaba con él. ¿Quién es la palabra de nuestro Padre? El Mesías, ¿verdad? Nuestro Yeshua HaMashiach. Y esa palabra de nuestro Padre que nace de esta Torah, de esta instrucción, de la obediencia a hacer los mandamientos, eso es lo que literalmente hablaba con Moisés. O sea, nuestro Padre hablaba con Moisés, pero lo que salía, el sonido de su voz, el aliento de vida que salía de nuestro Padre, eso es nuestro Mesías, es el espíritu de sabiduría que habla por él, que crea todo a su alrededor con él, que nos llena a nosotros de él. Dice el 8, habló que era el Moisés, diciendo, habla a él Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente de la menorá. Las 7 lámparas alumbrarán al frente de la menorá. Esto es la menorá. Y así lo hizo Aarón. Él encendió las lámparas hacia delante de la menorá, como Yukebaquer había ordenado a Moisés. Esta era la hechura de la menorá, escuchen bien, de oro labrado desde su tallo hasta sus flores. Esto es una representación del árbol de la vida, del árbol que lleva la sabiduría, que Adán no fue tan bobo que no comió, pero que esto es lo que nuestro Padre nos está entregando para comer. Es algo que si nosotros logramos poder comer de este árbol tan sagrado, vivimos eternamente, porque es el árbol que la sabiduría nos brinda todos sus frutos de él, y es lo que va a estar en la Nueva Jerusalén. Así mismo decía que iba a dar un fruto por cada mes, ¿verdad? 12 frutos, y que sus hojas serían para sanación de las naciones que queden salvas. Las demás naciones, no Israel. Israel iba a quedar perfecta y sana. Pero esa menorá es lo único que nuestro Padre diseñó para nosotros y nos permite tener en nuestros hogares. Ni cruces, ni vírgenes, ni santos, ni ninguna estatuilla, ni ninguna foto de ninguna imagen. Nada.
Si nosotros queremos tener algo en nuestros hogares que represente a nuestro Mesías o a nuestro Padre Celestial, esa menorá es lo único que podemos tener. Ok, vamos a seguir. Esta era la hechura de la menorá, de oro labrado desde su tallo hasta sus flores. Una obra labrada según el modelo que Yuke había mostrado a Moisés. Así hizo la menorá. Eso está en el capítulo, si no me equivoco, 25 de Éxodo. Ahí está el diseño completo de esa menorá. Y ella representa, hay una enseñanza que yo di de la menorá que la tengo que entregar nuevamente porque era tan viejita y fue de audio que yo la pasé a un video en YouTube y el audio se escucha muy bajito, o sea, ya mismito entregaré una más poderosa. Pero, ¿qué representa ella? Aparte de los 7 espíritus del Padre, su plenitud, el espíritu de temor hacia el Padre Celestial, el espíritu de poder y autoridad, el espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, que es ese Espíritu Santo, nuestro Mesías, el espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y el espíritu de la presencia de nuestro Padre Celestial. Todo esto es la plenitud del Padre, pero representa los 7 días de la creación, ¿verdad? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el séptimo, Shabbat. Los 7 milenios que nosotros literalmente estamos esperando para ese regreso del Mesías, las 7 fiestas sagradas, el Pesaj, esa fiesta en que nuestro Mesías muere, el panes sin levadura, la semana donde esos primeros 3 días y 3 noches de esa semana estuvo nuestro Mesías sepultado. Primeros frutos, donde Él resucita. Shavuot. ¿Y por qué esta vez hago así? Las otras veces estuve saltando este centro, ¿verdad? Y en esta ocasión lo hago directo, porque Shavuot es la 4ª fiesta y fiesta central entre la primera y segunda llegada del Mesías. Estas primeras 3 fiestas fue cuando nuestro Mesías estuvo aquí en vida terrenal. Y esta 4ª fiesta es donde todos los pactos de nuestro Padre se renuevan. Y aquí fue donde el Espíritu Santo bajó y se impregnó en todos los que estaban celebrando esta fiesta, que estaban listos, ya adentrados en ese pacto renovado, con la Torá del Padre escrita en sus corazones, listos para recibir este espíritu del Padre, del Mesías. ¿Y qué va a pasar? En estas próximas 3 fiestas es la segunda, el regreso del Mesías. Yom Teruah, que cuando Él regresa, estas primeras 3 son el primer mes, esta es en el tercer mes, y luego estas próximas 3 son en el 7º mes original. Yom Teruah, que es cuando Él regresa, Yom Kippurín, que es cuando se hace el juicio final, y Sukkot, donde se festeja las bodas del Cordero junto a Él para luego comenzar el nuevo milenio, reinando con Él. Hay mucho que esta menorá representa. Esto es un poquito, un resumen chiquitito de lo que ella representa. Para nosotros entender la importancia de este elemento tan hermoso que nuestro Padre diseña y le entrega a Moisés para que lo hicieran en una sola pieza. No quería piezas montadas unas en la otra. Ok, dice el 8.5. Y habló Yuke a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así harás con ellos para purificarlos. Rociarás agua de purificación sobre ellos. Agua de purificación sobre ellos. El agua que representa la palabra pura del Padre. No está contaminada con doctrinas religiosas, ni con teología, ni con Talmud, ni con Kabbalah, ni con nada de lo que los hombres se hayan inventado. Y dice, dice, rociarás agua de purificación sobre ellos, que hagan pasar navaja por todo su cuerpo, que laven sus vestidos y así se purificarán. Luego tomarán un novillo con su minjá, con su ofrenda de alimento, harina selecta mezclada con aceite, que representaba eso. Recuerden, la palabra del Padre es súper pura, o sea, comenzando a ser formada, con entendimiento. Y tomarás otro novillo para la ofrenda por el pecado. Traerás a los levitas ante el tabernáculo de la asamblea y reunirás a toda la asamblea de los hijos de Israel y presentarás a los levitas ante Yuke y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces
Aarón, que es el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, presentará a los levitas ante Yuquebajeit como una ofrenda de los hijos de Israel para que cumplan el ministerio de Yuquebajeit. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Aarón, como sumo sacerdote, presentará a los levitas como, recuerden que ellos eran los primogénitos escogidos de Israel por el Padre, dice, como si fuesen una ofrenda de los mismos hijos de Israel, para que cumplan el ministerio de Yuquebaqui, para que sirvan, para que enseñen a los hijos. Es como si ellos mismos, los hijos de Israel, estén de acuerdo en escoger a esos levitas para que se entrenen y se llenen de sabiduría para que ellos puedan aprender de ellos. O sea, ellos mismos están ofreciendo a estas personas como ofrenda. Dice, los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y presentarás uno como ofrenda por el pecado y otro como ofrenda de humo ascendente a Yuquebaqui para hacer expiación por los levitas. Luego harás estar en pie a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás como ofrenda a Yuquebaqui. Escuchen bien esto. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y los levitas serán míos. ¿Quién quiere ser parte de esos levitas que nuestro Padre diga, estos son míos? No solamente es que somos parte de los hijos de Dios, es que estos, aparte de que son hijos míos, son consagrados para mí. Son los más que amo todavía. Dice, después de eso los levitas entrarán para cumplir el ministerio del tabernáculo de la asamblea, y tú los limpiarás y los presentarás como ofrenda, porque entre los hijos de Israel ellos son enteramente dedicados a mí, en lugar de todo aquel que abre matriz. Los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, hombres y animales. El día en que hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, los santifiqué para mí. He tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y he dado a los levitas como un presente a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? He dado a los levitas como un presente a ese sumo sacerdote, a nuestro Mesías. Y yo me voy para Juan 17. Porque ahí está escrito algo que nuestro Mesías le estaba orando al Padre con respecto a esto que acabo de decir. Juan 17. Vamos a ver. Yo voy a empezar desde el principio, como siempre. Juan 17. Estas palabras dijo Yeshua, y alzó sus ojos hacia el cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo también te glorifique a ti. ¿Qué quiere decir eso? Lléname de ese resplandor de tu gloria, de tu sabiduría, para que yo pueda también glorificarte a ti, llenar de sabiduría a ti mismo, o sea, a los demás, para que ellos sepan quién tú eres. Dice, ya que le has dado potestad sobre toda carne, no todo. Ok. A este espíritu de sabiduría el Padre le entrega, a nuestro Mesías, el Padre le entregó el poder, la potestad sobre toda carne, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. ¿A quiénes? A las personas que nuestro Padre Celestial le dio a él. ¿Y qué decía acá en Números? He tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y he dado a los levitas como un presente a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Aarón, ese sumo sacerdote que representa esto, que así también con nuestro Mesías, que es nuestro sumo sacerdote, nuestro Padre le dio a ciertas personas a él para que se le entregue, para que él les entregara esa vida eterna, para que él le diera la bendición de ese espíritu de sabiduría en su interior. Y dice,
Estoy en Juan 17 todavía, el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo conocemos al Padre? Cuando vamos al principio a conocer su palabra, ¿no? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. El único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado, a su espíritu de sabiduría, a quien él ha enviado. Déjame ver si... Bueno, como es un capítulo súper largo, no lo voy a leer. Pero quise leer ese pedacito para que entendieran qué relación tiene esto que él dice en Números, que le he dado a los levitas como un presente a Aarón, a ese sumo sacerdote, para que cumplan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de la asamblea, para hacer expiación por los hijos de Israel, que fue lo que hizo nuestro Mesías, exactamente lo mismo. Y para que no haya plaga entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque al estos levitas estar llenos de sabiduría y estar enseñando al pueblo, no se supone que haya plaga, porque el pueblo se supone que esté aprendiendo a obedecer y se mantienen protegidos. Dice, para que no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acercaren los hijos de Israel al santuario. Porque cuando se acerquen los que no están llenos de sabiduría al santuario, van a perder toda vida eterna. Por eso es que habían unos específicos listos, consagrados al Padre, entregados por completo a conocer al Padre en esta Torá, que estuvieron llenos de ese espíritu de sabiduría, que son los únicos autorizados y preparados para enseñar al pueblo, para hacer expiación, para hacer oración que interceda por el pueblo. Abraham no estuvo intentando interceder por Sodoma y Gomorra. Había forma de salvar a esa gente. Y como quiera Abraham seguía intercediendo. Padre, no me digas nada, pero no te enfogones, pero yo te voy a pedir otra vez. Y si hubiese uno tan siquiera, bueno. Y el padre, mira, si hubiese uno tan siquiera, bueno, yo también los perdono, pero es que no hay ninguno. Y Moisés, ¿cuánto tuvo que interceder por esta gente que en el desierto? El padre le dijo a Moisés, yo los voy a aniquilar a todos y yo voy a sacar la descendencia de parte tuya. Y Moisés, no, y seguía. Pero es que no todo el mundo tiene el derecho y la autoridad de interceder frente al Padre por nuestros hermanos. Solo personas a estos niveles que están llenas del espíritu de sabiduría de nuestro Padre, que son merecedoras de tener esa relación directa con el Padre. Esos son los únicos. Por eso nuestro Mesías fue ese mediador, porque él sí era perfecto para interceder entre el Padre y nosotros. Dejemos de estar creyéndole los cuentos al mismo catolicismo que nos pone en la cabeza de que si María y no sé quién más son intercesores, que si el Papa mismo es intercesor de aquí de Cristo en la tierra. ¿Qué ridiculez es esa? Esto que está aquí es el Padre enseñándonos a cómo prepararnos como estas personas llenas de sabiduría para que podamos tener esa relación directa con Él. Ser imagen y semejanza del Padre Celestial es llevar su sabiduría y su entendimiento. Eso es ser un verdadero israelita. Vamos a seguir acá. Dice, entonces, en el 8:20, Moisés, Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel procedieron con los levitas de acuerdo con todo lo que Yucatán había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y algo que el Padre me está entregando aquí. En algún momento entre todo lo que hemos ido leyendo de Génesis, Éxodo, Levítico y ahora el Número, en algún momento hemos visto que diga Moisés se inventó tal cosa. Moisés dijo tal cosa. Moisés dice que tengamos que hacer las cosas de esta manera. ¿Moisés está creando leyes aquí? ¿O en todo momento dice que nuestro Padre Celestial habló con Moisés o con el Aarón en este caso y le dijo que hiciera el pueblo tal cosa? Porque son bien fácil repitiendo estupideces la gente, diciendo que si los libros de Moisés, las leyes de Moisés, pero no son quienes de ponerse a leer realmente y a entender que estos libros ni siquiera son de Moisés, ni siquiera son leyes de Moisés, son la palabra de nuestro Padre Celestial sagrada, que se le entrega al pueblo a través de Moisés porque Moisés fue merecedor de ser ese instrumento, escogido por el Padre por ser un siervo fiel,
por ser alguien que amaba a nuestro Padre Celestial más que cualquier otro aquí. Y por eso Él escoge a Moisés para prepararlo, para que pudiese ser esa persona que entregara esta palabra al pueblo. Y nosotros nos creemos las estupideces que nos dicen los líderes religiosos. El Antiguo Testamento, que si las leyes de Moisés, los libros de Moisés, el Pentateuco. No, eso es viejo, eso es para judíos. Miren la importancia que había de conocer a nuestro Padre a través de esta escritura, de estos primeros 5 libros de nuestra vida. Como dijo el Mesías, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan al Mesías. ¿Qué es conocer al Padre? Ir a su palabra. ¿Qué es conocer al Mesías? Recibir la sabiduría de esta palabra. Vamos a seguir, que esto está... Yo empecé a leer estando embaratada de cansada y ahora estoy activada. Wow, Padre, ¿cómo me llevas? Yo no sé ni dónde yo estaba. 21, 8:21. Los levitas. No, estaba en el 20. Entonces Moisés, Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel procedieron con los levitas de acuerdo con todo lo que Yucabod había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas fueron purificados y lavaron sus vestiduras. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Apocalipsis? Miren, yo tengo que leer algo para que ustedes entiendan todo lo que está atrás, que realmente está al principio. Miren esto. Vamos a ir acá en el Apocalipsis, donde están diciendo, y esos que vienen ahí. Y dicen, esos son los que pasaron todas esas tribulaciones y lavaron sus vestiduras. ¿Dónde estaban los 144,000? Aquí. En Revelación o Apocalipsis 7. En el 13. No. Vamos a leer desde que pasaron los 144,000 que los sellaron. Esos fueron los top of the top. Los que hoy estamos preparándonos antes de las tribulaciones. Esos son esos 144,000. Pero después de esos 144,000 vinieron otros más. Decía... Después de esto, en el Apocalipsis 7:9, después de esto vi, y es aquí una multitud inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban en voz alta diciendo, atribúyasela a Yeshua, la salvación, a nuestro Elohim, a nuestro Padre Celestial, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dice, y todos los ángeles se pararon alrededor del trono y de los ancianos, que son esas personas súper llenas de sabiduría, esos sabios. Y las 4 criaturas vivientes y se postraron delante del trono y adoraban a Elohim, diciendo, amén, bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, potestad o poder y fortaleza sean a nuestro Elohim por siempre, jamás. Amén. Y uno de los ancianos respondió diciéndome, ¿quiénes son estos que están vestidos con túnicas blancas? ¿Y de dónde han venido? Y le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación. No los 144,000 escogidos, estos fueron los otros que se quedaron por más rato, por no haberse preparado a tiempo. Tuvieron que enfrentar unas tribulaciones grandísimas. Y han lavado sus túnicas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. ¿Cómo pueden hacer unas túnicas blancas con una sangre que es roja? Porque la sangre del Cordero representa el pacto renovado. El pacto renovado es tener esta misma Torá que hoy estamos leyendo en nuestros corazones. Y eso es lo que permite que esas túnicas que representan nuestra obediencia, nuestra rectitud,
sean limpiadas. Nuestros pecados, nuestras transgresiones han sido limpiadas y literalmente esas túnicas representan ese pacto renovado ya en nosotros. Por eso estas personas pudieron lavar sus túnicas y las han hecho blancas. Eso es santidad, pureza, ¿verdad? Obediencia, rectitud. Dice, por tanto, están delante del trono de Elohim y les sirven día y noche en su templo. Son levitas. Dice, y el que está sentado en el trono vivirá entre ellos. El espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial que está sentado al lado de nuestro Padre vivirá entre ellos. Y no tendrán ni hambre ni sed nunca más, ni el sol resplandecerá sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en el trono los alimentará ¿con qué? Con sabiduría. Y los conducirá a fuentes de aguas vivas. ¿Qué son esas fuentes de aguas vivas? La vamos a también estar leyendo en ese libro de Enoc, la sabiduría de nuestro Padre Celestial, que son fuentes de aguas vivas, de palabras llenas de vida eterna, de sabiduría. Y Elohim enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Ustedes están entendiendo la profecía que hay en estos primeros libros de la Biblia con respecto a nosotros como escogidos y sobre todo a esta manera de ver a los levitas siendo apartados de todos los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel todos quedan salvos, por lo menos si se mantienen obedientes. Pero, o cualquier extranjero que se quiera unir a la nación de Israel. Pero, hay de entre los hijos de Israel otros apartados, que son esos levitas, que son los primeros que van a ser protegidos. No van a tener que enfrentar grandes tribulaciones. O sea, con todo eso dice que hay unos fuera de los 144,000 que tuvieron que atravesar tribulaciones grandes. Pero miren cómo el final de ellos es completamente magistral. No puedo sacar esa palabra de mi boca en estos días. Es que yo me imagino esa hermosura. Vamos a seguir aquí en el 21, estábamos ahí todavía en el 8:21 de Números. Los levitas fueron purificados y lavaron sus vestiduras. Y Aarón los presentó como ofrenda delante de Yuque y Baque. Eso es como que nuestro Mesías presentándonos como ofrendas frente a nuestro Padre Celestial. Dice, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas entraron al tabernáculo de la asamblea ante Aarón y ante sus hijos, como Yuque y Baque había ordenado a Moisés acerca de los levitas, y así hicieron con ellos. Que decía en el Apocalipsis, que luego que limpiaron, ¿verdad?, que lavaron esas vestiduras con la sangre del Cordero, con ese pacto renovado, entraron a ministrar en el templo. ¿Qué estaremos haciendo nosotros en esa nueva Jerusalén? Como levitas asimismito, enseñando a todo aquel que haya quedado salvo. ¿Pero por qué? Quedaron salvos a causa de su desconocimiento de la palabra del Padre. Porque quedarán salvos muchas personas a causa de que nunca conocieron esta palabra. No tuvieron culpa. Transgredieron, pero sin conciencia. No sabían que estaban transgrediendo la ley del Padre. Pues el Padre tiene misericordia con esas personas. Quedarán salvas, pero serán siervos de esta Israel. Y esta Israel estará encargada de enseñarles a ellos la palabra del Padre en esa nueva Jerusalén. Dice el 23, 8:23. Habló Yuque y Baque a Moisés diciendo, esto es lo concerniente a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a prestar servicio en el tabernáculo de la asamblea. Y a los 50 años dejarán de prestar su servicio. No servirán más. Sin embargo, podrán ministrar con sus hermanos en el tabernáculo de la asamblea para hacer la guardia, y no harán ningún servicio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. ¡Qué emoción! Bueno, yo voy a seguir para el 9 porque parece que va a estar bueno esto. Y todavía estoy yo con activadera por dentro. Así que vamos a seguir, aprovechar. Dice el 9. Habló Yuque y Baque a él Moisés en el desierto de Sinaí,
el primer mes del segundo año después de su salida de la tierra de Egipto. Vamos a frenar aquí. Porque cuando comenzó Números, nos estaba hablando de una fecha que era posterior a esta. El número o el censo que se estaba haciendo decía que fue el primer día del segundo mes de ese segundo año. Ellos salieron de Egipto el primer mes, ¿verdad? Del año original, el día 15 de ese primer mes, en esa segunda fiesta sagrada del Padre. Esa es cuando el Mesías estuvo sepultado. Cuando ellos salen de Egipto, al tercer mes, ya estando en el desierto, nuestro Padre entrega su Torá, entregó su instrucción. Y le entregó el diseño del tabernáculo, empieza la construcción del tabernáculo, empiezan todos. Pero luego este tabernáculo se terminó de construir y se empieza ahora a levantar al comienzo del segundo año, el primer día del primer mes de ese segundo año. Ya había pasado un año que ellos estaban ya en el desierto. Están entendiendo la profecía que hay de nosotros como escogidos, que estamos ahora saliendo de un Egipto, de unas doctrinas religiosas, de un pasado nuestro que no sabíamos ni que éramos esclavos de ese tipo de culturas, experiencias pasadas, pensamientos, todo eso. Y un año entero hemos estado atravesando, conociendo la palabra. Bueno, quienes son estudiantes mías de aquí saben que nosotras llevamos ya más de un año en que yo he estado entregando enseñanzas, y ellas están en este momento, no digo ellas porque la mayoría son mujeres así, pero hay hombres también, y ustedes pueden estar diciendo cuánta experiencia han tenido aprendiendo esta palabra en un poco más de un año que yo llevo entregándola. Y esto, llevo más de eso entregándola, pero por lo menos de esta manera, sin parar, pues yo creo que más o menos va como año y medio, casi pudiera ser como año y medio por ahí ya. Y entonces, ¿qué está pasando? Es un proceso completo para ser merecedor de esa sabiduría, para levantar ese tabernáculo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la palabra del Padre estaba habitando siempre en el centro de ese tabernáculo. Si el Padre en este momento nos está entregando en este pacto renovado que su palabra esté habitando en nosotros, en nuestro corazón, es porque nosotros somos ese tabernáculo. Un año tomó para prepararlos a ellos para poder levantar el tabernáculo. Imagínense cuando nosotros estamos solamente escuchando palabras. Ay, mira qué lindo habla esa, qué chévere, como un día me dijeron a mí, qué linda, ¿verdad? ¿Predicas bien? ¿Que yo predico? ¿En qué momento yo estoy predicando? Si yo lo que estoy es enseñando. Pero es que si tu corazón no está listo para recibir enseñanzas, definitivamente me vas a ver como una pastora más de esa, porque yo no soy ninguna pastora. ¿Tú sabes cuando yo soy pastora? Cuando hay alguien que está necesitando llegar al Padre y yo lo estoy guiando. Entonces ahí me convierto en pastora. Pero es porque los pastores se supone que estén guiando a las ovejas del Padre a donde Él, no a la iglesia donde ellos están repartiendo la palabra que ellos entienden que es del Padre. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el Padre me entrega a mí ese rol de ser maestra de sus tesoros de sabiduría, no es para estar guiando solamente a las ovejas, es para llenarlas de vida eterna. Esto es mucho más gigantesco. Y la persona que no esté lista para recibir esto, pues definitivamente no le va a ver el valor. Pero la persona que entienda que esto es real, va a necesitar entender que hay prisa, porque esto no es de un día para otro que nosotros nos preparamos. Esto no es de un día para otro que el Padre te va a abrir los ojos. Esto es constante. Por eso es que también en el libro de Josué vamos a estar viendo luego cómo el Padre le daba esa instrucción a él. Mantente día y noche aquí meditando en esta palabra. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. No te contamines con nada que los hombres te quieran contar. Sé fuerte y valiente porque no es fácil. Un año para comenzar a construir, a levantar ese tabernáculo para que esa palabra pudiese habitar adentro. Y después empieza el proceso de mantener esa palabra allá adentro.
Esto es lo que les estoy diciendo, miren, y ahora en el 9 dice, en el primer mes del segundo año, después de que salieron de Egipto, les dijo, que los hijos de Israel guarden también el Pesaj en su tiempo señalado. Miren, yo hablando de las fiestas de él, y precisamente vuelve y le dice que no se les olvide guardar esa primera fiesta del año. Porque esa primera fiesta, pueden ir a buscar otras enseñanzas que he entregado, como las 7 fiestas solemnes. Precisamente, recientemente di una que era con respecto a esa fiesta, Pesaj, panes sin levadura y primicias. Yo he entregado muchísima revelación acerca de esa fiesta, que representó no solamente en Egipto, sino que fue el mismo día que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Esto viene desde mucho antes, profetizándose en la muerte de nuestro Mesías, que fue precisamente en ese mismo día. Dice, en el 14º día, el día 14 de este mes, por la tarde, ¿verdad? Ya llegando el 15, lo guardarás en el tiempo señalado, en el calendario original, no en el que se inventaron para colmo de estos judíos con Gilel. Dice, conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas lo guardarás. Entonces Moisés habló con los hijos de Israel para que guardaran el Pesaj, y guardaron el Pesaj el día 14 del primer mes por la tarde en el desierto del Sinaí, conforme a todo lo que Yukevaqueir había ordenado a Moisés. También hicieron los hijos de Israel. Y ustedes miren eso, antes del Padre entregarle su Torá, antes del Padre entregar sus mandamientos, antes del Padre ni siquiera enseñarle su Shabbat, lo primero que Él le enseña antes de salir de Egipto fue esta fiesta de Pesaj. Porque esa fiesta de Pesaj estaba representando la protección nuestra al llevar esa Torah escrita en nuestro corazón, al llevar esa sangre del Mesías, ese pacto renovado sellándonos, esa sabiduría del Padre sellándonos, para poder enfrentar todo lo que venía. Ese caminar, ese proceso de obtener la sabiduría. O sea, nosotros comenzamos saliendo de Egipto con la protección de la propia sabiduría encima nuestra sin saberlo, de la palabra del Padre sin conocerla, pero es porque estamos literalmente confiando con fe en una instrucción que Él nos está dando. Esa protección era para no morir en esa 10ª plaga. Esa 10ª plaga era la muerte de los primogénitos de los extraños esos de Egipto. Y si Israel no obedecía, también moría. Y eso es lo que nos protege. ¿Qué nos ofrece la vida eterna? La sabiduría. Pues Él nos entregó esa sangre del Cordero, protegiéndonos, que representa ese pacto renovado, esa Torah escrita en nuestro corazón, esa sabiduría que nace. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna y no muramos. Y eso es lo primero que Él le enseña antes de comenzar el proceso. Ya pasaron un año de proceso y vuelve y se los recuerda. No te olvides de esto. Mantente, porque inclusive leímos también en una escritura, en esa clase que di de esas 3 fiestas, Pesaj, panes sin levaduras y primicias, había una escritura que nos decía que año tras año estaremos protegidos siempre y cuando honremos esa fiesta. ¿Qué representaba eso? Obviamente siempre y cuando nos mantengamos con esa sabiduría saliendo, ¿verdad?, de nuestro corazón, que nos cubra. Por eso es que es tan importante, como Él le dijo a Josué, día y noche medita en esta palabra, apréndela, llénate de ella. Sé bien valiente, muy fuerte y muy valiente, porque no es nada fácil. Pero no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda de ella, porque esto es a diario. Dice, el 9:6, hubo algunos varones que estaban impuros por causa de un hombre muerto y no pudieron guardar el Pesaj ese día. Por causa de un hombre muerto. Bueno, aquí lo vemos literal, pero ¿qué pasó aquí? Un hombre muerto representa un hombre que no llevaba entendimiento ni sabiduría, y otros se contaminaron con él por estar escuchando boberías, ¿verdad? Por estar escuchando a Sofía inventada por la teología y por muchos libros creados dentro del judaísmo mismo. Dice, y no pudieron guardar el Pesaj ese día,
porque no cualquiera puede guardar ese Pesach. Él dijo que ningún extraño, ningún extranjero podía guardar eso. Solo quienes llevaran entendimiento y sabiduría. Hijos de Israel, eso es lo que representa un hijo de Israel. Dice, y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día, y aquellos hombres le dijeron, nosotros estábamos impuros por el cadáver de un hombre. ¿Por qué seremos impedidos de traer una ofrenda ante Yukebaker en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Y Moisés les dijo, quédense quietos, y oiré lo que Yukebaker ordenará acerca de ustedes. Moisés inventaba lo que tenían que hacer. Moisés era tan y tan humilde que ni eso se atrevía a tomar, ni siquiera decisiones por su cuenta. Él todo lo consultaba con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué en nuestras cabezas estamos pensando en que estos libros eran de Moisés? Porque fue un instrumento escogido por el Padre. O sea, y miren qué hermoso él. Y estas personas impuras que no pudieron celebrar el Pesaj en su tiempo señalado son personas asimismito que estarán en estos tiempos ahora pidiéndole al Mesías así. No pudimos estar en aquel momento celebrando contigo porque estábamos impuros, estábamos creyéndole cuentos a otro más, pero queremos ahora hacerlo. Y vamos a ver qué les dice. Y habló Yukebaker a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguno de ustedes o de vuestra descendencia, ¿verdad? Ahora nosotros, remanentes, fuese impuro por causa de un cadáver, por causa de un bobo que no tiene ni sabiduría ni entendimiento, o estuviera lejos de viaje, o estuviera como oveja perdida en el espacio, guardará el Pesaj para Yukebaker a los 14 días del segundo mes. Al atardecer lo guardarán, y lo comerán con matzah, con panes sin levaduras, y hierbas amargas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si no pudiste hacerlo en el tiempo señalado, te voy a dar una oportunidad para que el mes entrante lo puedas hacer en esta misma fecha. Esto no es para todo el mundo. Esto es para personas que hayan decidido en ese momento, o sea, querían hacerlo, pero estaban contaminados, se arrepintieron o estaban espaciados, ni siquiera sabían que eran parte de Israel. Y cuando se dan cuenta, están arrepentidos, quieren hacerlo. Y entonces Él le está dando esta segunda oportunidad en ese próximo mes. Dice, no dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso alguno de él. ¿Nuestro Mesías se le quebró algún hueso? Porque sí, él fue el cordero sacrificado ese mismo día. Dice, conforme a todas las ordenanzas del Pesaj lo guardarán. Pero el que estuviere limpio, o sea, si tú no estabas contaminado, estabas consciente del Pesaj, llevas la sabiduría, llevas el entendimiento claro. Dice, y no estuviese de viaje, o sea, no estabas perdido como una oveja perdida, tú estás clarísimo que eres parte de Israel. Y se abstuviese de guardar el Pesaj y ni siquiera guardaste esa fiesta el día señalado, tal persona será cortada de entre su pueblo, porque no trajo la ofrenda de Yukebaker en su tiempo señalado, tal persona llevará su pecado. Y si morase con ustedes un extranjero, ¿verdad? Esos que no llevan sabiduría, entendimiento, que son gentiles, que no obedecen. Dice, y guardar el Pesaj para Yukebaker conforme a la ordenanza del Pesaj y conforme a sus leyes, así lo hará. Eso es, los gentiles que han querido unirse a ser parte de Israel. Entonces, no son de los linajes, no nacieron con esta Torá, pero ahora están decidiendo de corazón ser parte. Entonces, Él les permite a esos guardar el Pesaj siempre y cuando sea exactamente como Él lo pidió. Y recuerden que cuando hablo de esta fiesta, no estoy hablando de la mesa bonita con su mantel bonito y las velitas lindas y yo he visto que hasta le ponen una silla extra para Elías. Y eso se lo inventaron hasta los judíos porque yo todavía es la hora que no lo he leído en la Biblia. Y si lo leemos juntos, entonces pues digo, ay, disculpen, yo por lo menos no me acordaba, pero yo no lo he leído. O por lo menos no recuerdo haberlo leído. Pero tienen tanta doctrina ridícula para el Shabbat, para la fiesta, con tal de coger cosas materiales
que no están escritas aquí. Eso no es las ordenanzas que dice el Padre aquí. Esta fiesta sagrada representa a la muerte de nuestro Mesías para nosotros quedar limpios de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como vimos ahí, esas vestiduras serán lavadas con esa sangre del Cordero. ¿Cómo? Cuando nosotros nos arrepintamos entendiendo en todo lo que hemos fallado a su ley y vayamos desde el principio como estamos haciendo para entenderla, para obedecerla, para buscar cómo agradarle y así quedar sellados con esa sabiduría, con esa palabra de Él escrita en nuestros corazones. Para eso fue este sacrificio, para que podamos estar protegidos de la muerte, porque ya nos están brindando la vida eterna a causa de esto. Dice, una misma ordenanza tendrán, tanto para el extranjero como para el natural. Dejen de estar celebrando la Santa Cena todos los días que le da la gana, porque mire que yo he visto iglesia ahí con los pastores. Mira, el viernes tenemos Santa Cena. ¿Y yo de qué hablan? Porque que eso es lo que pasa, que el mismo líder religioso no lleva entendimiento. Entonces vienen los 4 bobos que le están comiendo el cuento, emocionados porque van ahí a poner un mantel bonito y todo el mundo va a traer no sé qué, porque van a tener la Santa Cena. ¿Y qué está pasando? Que esto es una vez al año. Tú puedes tener 40,000 cenas al año, pero no me la llames Santa Cena. Sobre todo a lo que significa la fiesta del Pesach, a esa cena que nuestro Mesías estuvo teniendo con sus apóstoles en la misma noche en que Él muere, exactamente celebrando esta fiesta. Y la gente de verdad, ¿sabe? Quiere seguir pensando en que esos líderes religiosos de esas iglesias están entregando vida, cuando lo que te están es entregando muerte a causa de su propia necedad. Necedad porque no llevan entendimiento. Eso es una vergüenza para el Padre Celestial. Una persona que no solamente no lleva entendimiento, sino que le está enseñando a otros su necedad. Ok, dice el 9:15. El día en que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y desde el anochecer hasta la mañana había sobre el tabernáculo como la apariencia de fuego. Y nosotros vemos en otros libros, como en Eclesiástico, es más, te lo voy a buscar aquí mismo, a ver si lo tengo aquí. En Eclesiástico, no lo veo. En Eclesiástico, si no me equivoco, Sabiduría de Salomón, vimos que había unas escrituras que decían que Yeshua, a ver si la leo aquí mismo, porque yo sé que lo tengo aquí, que Yeshua era ese espíritu de sabiduría, era esa nube de humo y esa columna de fuego guiándolos a ellos en el desierto. Es que yo me paso escribiendo todos los versos de la sabiduría que encuentro en cada libro. Y los tengo juntos en una libretita, por eso sé que lo tengo aquí. Y si no me equivoco, es debe ser Sabiduría de Salomón, vamos a ver. Y estoy loca por leérselo porque le va a fascinar conocer exactamente. Aquí. Aquí, Sabiduría de Salomón 10:15-18. Ella, ¿verdad? La sabiduría, liberó a los justos o rectos, ¿verdad? Los obedientes, que es Israel, y a la simiente intachable de la nación que los oprimía, que era Egipto. Entró en el alma del siervo de Yuquebajeit, que era Moisés, y soportó reyes terribles mediante maravillas y señales. Recompensó a los rectos por sus trabajos, a los obedientes, ¿verdad? Los guió de forma maravillosa y fue para ellos una cubierta durante el día, una nube, y una luz de estrellas en la noche, una columna de fuego. Los trajo por en medio del mar Rojo y los condujo a través de mucha agua.
que representa el agua, como yo les dije, esa palabra del Padre toda pura, llena de sabiduría. So, hay maneras de ya entender que sí, nuestro Mesías era ese quien los guiaba, pero es porque Él era ese espíritu de sabiduría guiándolos en el desierto. ¿Dónde estaba yo acá? Ajá, ahora iba para el 16, 9:16. Así fue continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Y cada vez que la nube era alzada del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí los hijos de Israel acampaban. Así es que nosotros aprendemos, y miren que no es fácil, dejarnos guiar por el Espíritu del Padre. Miren cómo vimos un año entero de preparación interna para poder recibir esta presencia del Padre en nuestro interior guiándonos. Y ahora empezar a aprender cómo ser guiados por ese Espíritu. Dice, al mandato de Yuki-Bakate los hijos de Israel partían y al mandato de Yuki-Bakate ellos acampaban. Mientras la nube posaba sobre el tabernáculo, ellos descansaban en sus tiendas. Cuando la nube posaba muchos días sobre el tabernáculo, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yuki-Bakate y no partían. Así sucedía. Cuando la nube posaba unos días sobre el tabernáculo, conforme al mandato de Yuki-Bakate, ellos moraban en sus tiendas, y conforme al mandato de Yuki-Bakate, partían. Así sucedía. Cuando la nube posaba desde la tarde hasta la mañana, y si la nube se alzaba por la mañana, entonces ellos partían. Fuera de día o de noche, cuando la nube se alzaba, ellos partían. Miren qué profecía más grande. Fuera de día o de noche. ¿Qué representa el día? Todo lo que es esa obediencia, ese mundo perfecto, que todo está súper bien a nuestro alrededor. La noche representa la desobediencia, las tinieblas, todo lo que representa la maldad. So, fuera de día o fuera de noche, cuando la nube se alzaba, ellos partían. Valientemente, como fuese. Dice, pasados 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube reposara sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel se quedaban en sus tiendas, y no partían, sino cuando se alzaba, ellos partían. Al mandato de Yuki-Bakate descansaban en sus tiendas, y al mandato de Yuki-Bakate partían guardando la ordenanza de Yuki-Bakate como lo había mandado Yuki-Bakate por medio de Moisés. Y yo creo que ya voy a tener que parar porque ya es muy tarde. Y no, mañana seguimos con el 10. Vamos a seguir a ver quién está aquí. Y yo, gracias Padre, porque hoy se pudo entregar la bendición arónica al principio. Esa bendición magistral, hermosa, llena de sabiduría. Pero también la internet nos fastidió, no recibí llamadas, no hubo distracciones. Mi perro se portó súper bien. Vamos a ver qué dice. Aquí. Michelle Juárez, 1000 bendiciones para ti. El Dorado, ni te imaginas cuántas bendiciones te envío. Javi García, también bendiciones para ti. Tengo a Lilian Karen, qué hermosa. 1000 bendiciones para ti. Y tengo por aquí a Anita Preciosa, Ruth Judá. Ella me dice, tan bella, cuánta revelación de papá sí mismito es, Anita. Yo me quedo impactada. Yo termino estas clases casi sin voz y me acuesto bien tranquilita. Y ya en la mañana me levanto y le doy play otra vez para empezar a escuchar todo mientras me voy preparando. Y es que es así mismo, él revelando, entregando sin parar, pero es a causa, como yo les he dicho, de nuestra entrega a conocerlo, como dijo Yeshua, que es tu vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo conocemos al Padre? Cuando comenzamos de corazón a quererlo obedecer y a quererle agradar, comenzando a conocer su propia palabra, su propia instrucción, su Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y nosotros, como les dije, yo tengo una Biblia, se le llama Sefer. Ay, no sé que no le puse donde estaba. Y después se me pierde mañana. Nos quedamos y vamos a comenzar el capítulo 10, ¿verdad? Mañana. Ok, voy a ponerle aquí la marquita.
Yo tengo esta Biblia que se le conoce como Sefer. Sefer significa libro en hebreo. Y estos dos símbolos que vemos aquí hebreo son Aleph y Tav. Entonces, Aleph y Tav representan a ese pacto renovado, el principio y el fin. Por eso nuestro Mesías decía al final en Apocalipsis, yo soy el principio y el fin. Él estaba diciendo, yo soy el Aleph y el Tav. Aleph es el aliento de vida de nuestro Padre, ese espíritu de sabiduría que no suena, hace no tiene sonido. Y Tav es la última letra de su Torah, del abecedario hebreo también. Y significa pacto. Entonces, cuando vemos, obviamente, lo que significa esta palabra de nuestro Padre Celestial, aquí están todos los libros de la Biblia y otros que le habían robado en el orden que le habían robado. Abajo dice colección de las Sagradas Escrituras. Pero imagínense, yo estoy dispuesta a seguir leyendo todo lo que podamos, día tras día, todo lo que podamos. Pero miren aquí, todos estos libros, aquí llegamos hasta Malaquías. Aquí tenemos los primeros 5 que son la Torá. Después vamos con el de Jubileo, Enoch y Jasher, que se los habían robado. Y luego seguimos con profetas como Josué, con el de Jueces, Samuel, Reyes y todo eso. Hasta Baruch, que también se los habían robado. Y luego seguíamos con otros 12 profetas menores. Y después de eso, montones de libros de la sabiduría. Salmos, Proverbios, Eclesiástico, que ya lo leímos Eclesiástico, también tenemos Sabiduría de Salomón, que se lo habían robado también. Es como que muchísimos libros. Esdras era uno de los escribas con más sabiduría y entendimiento, más que cualquier otro escriba, y le habían robado esos libros a la Biblia. Era uno de los escribas que más conocía. Es más, se dice en ese libro que a él escribió 90 y pico de libros. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero hubo un grupo de personas muy, muy, muy sabias llamadas los esenios que escondieron muchos de estos libros para protegerlos. Y hoy estamos nosotros encontrándolos y entendiéndolos claramente. Voy a estar leyéndolos con ustedes así en el orden en que están escritos, ¿verdad? Conforme a que nuestro Padre Celestial así nos diga. Y luego todo ese Nuevo Testamento, mire qué montón de libros tiene desde los evangelios que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas, los de Pedro, ¿verdad? Jacob, Santiago, y todos los que son las cartas apostólicas de Pablo, los de Juan. Hay tantos y tantos y tantos que vamos a entender claramente a causa de que estamos comenzando desde el principio. Esa era la clave. Pero vamos a terminar. Anita me dice que ella quiere este Sefer que está lindo. Te voy a enviar en el chat de los valientes de papá, Anita, y quien lo necesite que me lo pida. Yo no gano nada con eso, pero yo les digo algo. En algún momento yo tuve otra Biblia que me habían regalado que también se le conocía como el Sefer Dabar, y era azul con una menorá, pero yo les digo la verdad. Yo empecé a sentir en mi interior que era un rechazo lo que yo le tenía a esa Biblia. Yo no entendía por qué hasta que el Padre me estaba revelando que esa Biblia se hizo con la intención de lucrarse de ella. Y por eso yo misma, aunque podía tener la misma información, no podía, era como que mi espíritu la rechazaba. Y con esta ha sido lo contrario. Es como que las personas que la hicieron sentían un espíritu de temor al Padre, queriendo, literal, que otros se nutrieran de ella. Y les voy a decir la verdad. O sea, estos libros no son baratos, ¿verdad? Comparados, ¿verdad? Con cualquier Biblia que uno compre por ahí. Pero yo les digo algo. Yo cuando la mandé a pedir, estando yo en Puerto Rico, me pedían, yo creo que más de lo que costaba la Biblia, porque el viaje lo consideraban internacional. Y cuando la muchacha me llama, cuando yo pagué y todo, y cuando la muchacha que recibe la orden me llama y me dice, mira, te quiero avisar que como Puerto Rico es un vuelo que no es internacional, yo te voy a devolver el dinero, porque aunque no se va en tierra, yo te la puedo enviar en un paquete de estos de $20, algo así me dijo, y yo me quedé, a ese nivel son esas personas. No se quisieron quedar con un dinero que ya yo había pagado. Se pudieron haber quedado callados.
Eso fue lo que yo recibo de ellos en el momento de yo mandarla a pedir la de español, porque ya yo tenía la de inglés. Pero yo sabía que con la de español a mí me tocaba dar las clases, no me importaba lo que tuviese que pagar. Y ha sido una bendición tener esto. Y viene traducida directamente desde el hebreo al inglés y luego del inglés la tradujeron al español. So, ¿qué les digo con eso? Que a veces nosotros tener una Biblia como esta nos brinda más entendimiento cuando nosotros ya reconocemos que las personas que la hicieron, sinceramente la hicieron con el corazón lleno de que otros se nutrieran de ella. Y otra cosa que leí recientemente es que como ellos no tenían el dinero para mantener las aplicaciones, porque tienen aplicaciones donde uno las puede leer en la internet, no pueden mantener la aplicación de español. Y por eso es que van a tener que sacar la aplicación de leerla en español online, o sea, en línea. Y entonces, hay muchas cositas que yo me doy cuenta que ellos, sinceramente, pues, no están buscando cómo lucrarse. Y eso, pues, yo pido al Padre, ¿verdad? Que yo no conozco quiénes son esas personas, pero que las bendiga de una manera porque están nutriendo a muchas personas sin ellos saber. Eso que Padre, bendícelas bien grandemente para que ellos puedan seguir entregando más Biblias de estas. Tú permíteles obtener todo lo que necesiten. Así que como les dije, quien la desee me la puede pedir en los comentarios o me la puede pedir en el email de losvalientesdepapá@gmail.com, y quienes ya están en el canal de Telegram, que no hay problema, que yo se las pongo allí mismito. Así que vamos a poner aquí. Yo quiero poner la maldad no prevalecerá. Yo amo esta canción, la amo pero demasiado. Ningún arma formada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el temor se quiere apoderar del espíritu que habita en mi interior, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el cansancio quiere debilitar mi fuerza humana para yo progresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el enemigo me intenta distraer del mandamiento que quiero obedecer, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si algún humano me intenta confundir con palabras que no vienen de Elohim, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí.
Si mi pasado me viene a visitar para tentarme y así yo regresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si el orgullo intenta entrar en mí para olvidarme de quien me trajo aquí, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si intenta amenazar contra mi vida, buscando intimidar con su poder, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Así que bendiciones, y si así nuestro Padre lo permite, mañana nos vemos otra vez, todos estos que están en vivo conmigo, y seguimos con el capítulo 10 de Números, que ya verifiqué, Números tiene 30 y pico de capítulos, creo que eran 36, o sea que también los estaremos leyendo en menos nada. Y comenzamos con Deuteronomio, que es uno de los libros favoritos míos, espectaculares. ¡Wow! Esa manera del Padre entrenarlos nuevamente, como que llevarlos nuevamente a ese recuento de esas leyes, dejándoles saber, ok, ya están listos para empezar a guerrear, ya las herramientas las tienen en mano, vamos a repasar todo esto otra vez para que puedan entrar en esa tierra prometida. Eso es un Deuteronomio heavy, grande. Así que ya mismito estaremos entrando allí. Los bendigo a toditos y nos veremos luego. Bye.